Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Rodríguez, directora y fundadora de Corpogencia en Bienestar Feminista. Y pues la tarde de hoy les traigo un proyecto nuevo en la lectura del libro de Virginia Woolf, Una habitación propia. Y si les gusta, déjenos en los comentarios, compártanlo en nuestras redes sociales. Incluso podríamos llegar a hacer alguna serie de club de lectura de lo que yo les vaya leyendo. Y pues bueno, este, pónganselo a su abuelita, alguna persona que sepan tal vez que no sabe leer. Podría ser una buena forma también de acercarles un poquito del mundo de Virginia Woolf y de este libro tan relevante y tan mencionado. Inicialmente les voy a hacer lectura de lo que es una reflexión ante el ensayo de Virginia Woolf y posteriormente continuaremos con el capítulo 1. Pónganse cómodas, pónganse su cafecito, su tecito o suban al volumen en lo que estamos doblando la ropa, lavando los trastes, haciendo la comida. Estos momentos donde pues no es como que podamos hacer más que lo que estamos haciendo y para distraernos un ratito. Aquí tenemos un tipo de contenido un tanto diferente. Entonces, inicio con el iba a decir protocolo. No es el protocolo, prefacio. Muchas gracias. Una habitación para cada mujer. Al escribir el ensayo Una habitación propia, Virginia Woolf estaba trazando los planos de una idea sobre la que muchas mujeres edificarían la conciencia de sí mismas a la hora de narrar y narrarse. La puedo imaginar en su frustración desafiando las prohibiciones de la época, queriendo entrar sola a una biblioteca, en busca de las palabras para señalar eso que todavía nos sigue pesando en la boca del estómago, la subordinación de las mujeres. Es absurdo, lo cual que siga siendo este ensayo, cuando estamos a casi 100 años de que aquella mujer decidiera enabolar sus preguntas. Diríamos hoy que, afortunada y bendecida, gracias a una herencia, pudo detenerse a pensar, disertar y construir las conferencias, que se convirtieron en reclamo para toda mujer que desea habitar una vida creativa, tener una habitación propia y 500 libros al año. Con la encomienda de escribir sobre mujeres y ficción, Virginia lleva a quien se aventura en las páginas de este ensayo, a través de relatos que ejemplifican situaciones de las mujeres de su tiempo y el impacto que sobre ellas tienen las representaciones culturales. A lo largo de estas no se limita a hacer una revisión particular de los novelistas de su época. Decide extender la mirada hacia las condiciones de vida que las rodean, que son un aspecto estructural y común a todas. 6 capítulos de escenas pantanosas en los que se vale de diversos recursos literarios para llamar la atención sobre los temas que la ocupan: la poca educación de las mujeres, el escaso conocimiento sexual, las posibilidades de desarrollarse intelectual y creativamente. Para ello, recurre incluso a personajes ficticios como Judith, una hipotética hermana de William Shakespeare, que a pesar de poseer los mismos talentos, se ve arrasada por lo que representa ser mujer en su contexto. Se trata de evidenciar que las mujeres no cuentan con las condiciones para el desarrollo de una vida creativa plena y que la cultura las empuja a situaciones de impotencia, empobrecidas, amenazadas por la sombra de los deberes, las tradiciones patriarcales y la logística de la vida de los demás. Como en ese entonces, ahora los estereotipos siguen siendo un mandato para su vida. Las 500 libras hoy se traducen en una determinante autonomía económica y la habitación propia, con una idéntica urgencia, sigue albergando la posibilidad de ser escritora a tiempo completo,
en doble, triple jornada o en el peor de los casos, como lo dijo la escritora colombiana Elisa Mújica, robándole minutos a las horas que ya se han vendido. Puede reconocerse en Woolf una precursora de la teoría literaria feminista y en la idea de la habitación propia, llamando por una historia de la escritura de las mujeres que más que el conjunto de sus experiencias se trata de una narrativa construida por ellas. En este ensayo señala cómo estas han sido personajes que necesitan un nombre para tener identidad propia, un valor de respaldo. Misma cuestión que hoy con otros nombres sigue siendo centro de las discusiones cuando se trata de las escritoras. Es curioso que, entre los datos más frecuentes en las biografías y entrevistas de las autoras, ser hija o esposa de un hombre siguen encabezando la forma de ser nombradas. Las historias tienen poder y la de Virginia, al igual que sus textos, es de riqueza narrativa, de la que no se sale sin lesiones. Es imposible entrar a esa habitación y no apropiarse de sus preguntas, que siguen siendo dolorosamente pertinentes. En este ensayo se develan las intuiciones visionarias que ya orbita el grupo de intelectuales de Bloomsbury, al que perteneció. Cuestionamientos que indagan por la igualdad entre los sexos, la disidencia de género, el pacifismo y los estereotipos anclados a lo no binario. Pero este no es un ensayo para ser romantizado. Tampoco se puede ignorar algunos rasgos propios de época y de clase en el pensamiento de Virginia. Sin embargo, su literatura terminó siendo muy popular y construyó un giro en las formas de escribir. A través de sus letras hizo evidente que todas las mujeres pueden aspirar a esta habitación si lo desean. Con sus ideas sigue presente de muchas maneras. En la actualidad es una figura reconocible de la cultura pop y su presencia en el canon occidental es innegable. Con su escritura, el mundo se llenó de habitaciones impropias, ajenas, interconectadas, diversas. Son muchos textos los que se han inspirado en este ensayo, pues desde entonces cada generación de mujeres jóvenes ha tenido la posibilidad de descubrir este libro y ver de frente las brechas que hacen de la vida creativa de las mujeres como las utopías sean una ilusión que sirve para cambiar. Woolf recomienda escribir sobre todo tipo de cosas, aunque parezcan banales, porque se trata de construir una genealogía de las mujeres. Exalta que la historia ha sido una narrativa de línea masculina, con un mundo ampliamente descrito desde la experiencia de los hombres, y la solución a esto es que las mujeres empiecen a plasmar la suya. Esa tarea va en camino, pero aún nos falta. De ahí la importancia de la reedición de este ensayo, pues lo que permite es contar una versión del mundo desde las miradas de las mujeres, y este es el corazón de la brecha. Las cosas de la cotidianidad que ellas habitan suelen desaparecer y no están enunciadas como hitos de la cultura. Por eso su versión de la historia es la joya que brilla en el fondo de esta habitación, y esa tranquilidad financiera opera como un switch para encender su vida creativa. Quienes tenemos la fortuna de acercarnos a este ensayo, somos una audiencia a través del tiempo que reclama y aviva esa genealogía de la que hablaba Virginia Woolf en 1929, cuando lo publicó por primera vez. Soñaba con una rebelión intelectual, un anhelo entrenamiento cultural para darle oportunidad a la creación de las mujeres. Por fortuna, hoy podemos decir que son muchas las que ya transitan ese camino. Sin embargo, en el ecosistema literario aún quedan numerosas barreras por derribar, brechas que reducir y mucho patriarcado por transformar. Adela Ortega, mediadora cultural y promotora de lectura. Pónganse cómodas porque iniciamos con el capítulo 1. Quizás estén pensando, nosotras le pedimos que hablara sobre las mujeres y la ficción. ¿Qué tiene que ver eso con una habitación propia? Intentaré explicarme.
Cuando me pidieron que hablaba sobre las mujeres y la ficción, me senté a la orilla de un río y empecé a reflexionar sobre el significado de esas palabras. Podrían ser sencillamente unos comentarios sobre Fanny Burner o uno más sobre Jane Austen, un homenaje a las hermanas Brontë y un boceto de su casa parroquial bajo la nieve en Harwood. Algunas ocurrencias, si fuera posible, sobre Mary Russell Mitford, una alusión respetuosa a George Eliot y una mención a Elizabeth Gaskell. Eso habría bastado. Sin embargo, algo me decía que esas palabras no eran tan simples. El tema de las mujeres y la ficción podría significar, y tal vez así me lo quisieron dar a entender, las mujeres y su forma de ser, o las mujeres y la ficción que escriben, o las mujeres y la ficción que se escribe sobre ellas, o, de cierta manera, una relación indisoluble entre estos tres enfoques y quieren que así lo aborde. Pero cuando empecé a considerar el tema de esto de último modo, me parecía el más interesante. Pronto me di cuenta que tenía un gran inconveniente. No podría nunca llegar a una conclusión. No podría nunca cumplir con lo que desde mi punto de vista es la tarea principal de una oradora. Darles, después de un discurso de una hora, un llano de pura verdad para que lo envuelvan en las hojas de sus libretas y la conserven por siempre. En la repisa de la chimenea. Lo único que podía hacer sería darle la opinión sobre un asunto menor. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a dedicarse a escribir ficción, lo cual, como podrían darse cuenta, deja sin resolver el asunto de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la ficción. He eludido, pues, el deber de llegar a una conclusión sobre estos dos temas. A mi parecer, las mujeres y la ficción siguen siendo cuestiones no resueltas. Entonces, para compensarlas, voy a hacer lo posible por mostrarles cómo me formé esta opinión sobre la habitación y el dinero. Voy a desenrollar para ustedes lo más completa y libremente posible el hilo que me condujo a ese pensamiento. Quizás si develo las ideas y los prejuicios que hay detrás de esta afirmación, se darán cuenta de que tienen algo de relación con las mujeres y la ficción. En todo caso, cuando un tema es controversial, y cualquier asunto sobre el sexo lo es, no se puede pretender tener la razón. Tan solo se puede mostrar cómo se llegó a la opinión que se tiene y brindar al público la oportunidad de que saque sus propias conclusiones sin que ignore las limitaciones, los prejuicios y las idiosincrasias de la oradora. En este caso, es probable que la ficción contenga más verdad que la realidad. Por eso les propongo, aprovechando todas las libertades y licencias que tiene una novelista, contarles la historia de los 2 días que precedieron a esta visita. Cómo, agobiada por el paso del tema que me pusieron sobre los hombros, lo analicé con cuidado y lo entrelacé con mi vida cotidiana. Sobra decir que lo que voy a describir no existe. Uxbridge es un invento, lo mismo que Farnham. Hablo en primera persona simplemente porque es práctico para referirme a alguien que no existe en realidad. En medio de las mentiras que pronunciarán mis labios, tal vez haya algo de verdad. Les corresponde a ustedes encontrar esa verdad y decidir si vale la pena conservar algo de ella. De lo contrario, pueden, por supuesto, tirar todo esto a la basura y olvidarlo. Estaba yo, llámeme Mary Bayton, Mary Staton, Mary Carmel o por el nombre que prefieran, no es lo importante. Sentada a la orilla de un río hace 1 o 2 semanas, disfrutando el agradable clima de octubre, perdida en mis pensamientos. Esa cadena de la que les he hablado, las mujeres y la afección, la necesidad de llegar a alguna conclusión sobre un tema que suscita todo tipo de prejuicios y pasiones, me doblegaba hasta el suelo, a derecha e izquierda. Algunos arbustos dorados y carmesíes reflugían y desaparecían arder como el fuego. En la otra orilla, los sauces
con su larga melena, dejaban oír su perpetuo lamento. El río reflejaba a su antojo partes del cielo, de puente, de árbol ardiente. Y después de que el universitario atravesara esos reflejos con su bote de remos, estos se reconstruían como si nunca hubiera pasado nada. Allá, una podría pasar el día y la noche sumida en sus pensamientos. El pensamiento, para llamarlo con un nombre más digno del que merecía, había dejado caer su sedal a la corriente. Iba minuto a minuto de aquí para allá entre los reflejos y la hierba, flotando y dejándose hundir por el agua, hasta que sentí el suave tirón de una idea que de repente se enmarañaban al extremo del sedal. Entonces la alé con cautela y la examiné con cuidado. Ahí, tirada en la hierba, qué pequeña e insignificante era esa idea mía. Un pececito que algún pescador bondadoso devuelve al agua para que crezca y algún día valga la pena freírlo y comérselo. No las voy a importunar ahora con esa idea, aunque, si se fijan bien, es posible que la descubran ustedes mismas en el transcurso de mi exposición. Sin embargo, sin importar qué tan pequeña fuera, tenía las propiedades misteriosas de su clase. De nuevo en la mente se tornó fascinante e integrante a medida que saltaba, se sumergía y aparecía por aquí y por allá. Propició tal agitación y tal tumulto de ideas que fue imposible quedarme quieta. Así fue como terminé caminando deprisa por un terreno cubierto de hierba. Al instante, la figura de un hombre se puso de pie para interceptarme. Al principio, no me di cuenta de que los gestos de un objeto de apariencia extraña, con chaqué y camisa de etiqueta, y cuyo rostro expresaba horror e indignación, estuvieran dirigidos hacia mí. Me valí más del instinto que de la razón. Él era Bedel, yo, una mujer. Aquí estaba el césped, allá el sendero. Solamente a los profesores y estudiantes se les permitía permanecer aquí. El camino de gravilla era mi lugar. Tales pensamientos fueron una obra de un momento. Cuando retomé el sendero, el Bedel bajó los brazos y su rostro recuperó el sosiego habitual. Aunque es mejor caminar por el césped que por la gravilla, el daño no era significativo. De lo único que podría acusar a los profesores y estudiantes de la facultad, cualquiera que sea, es de haber ahuyentado mi pececito por querer proteger el engramado que han pisado durante 300 años. Ya no podría recordar la idea que me había llevado a invadir tan descaradamente aquella propiedad privada. El espíritu de la paz descendía como una nube del cielo. Porque si el espíritu de la paz mora en alguna parte, es en las pasoletas y los patios de Uxbridge, en una agradable mañana de octubre. Al caminar por esos edificios universitarios y atravesar aquellos corredores antiguos, la aspereza del presente parecía suavizarse. El cuerpo parecía estar protegido por una milagrosa vitrina de cristal a través de la cual no penetraba el sonido, y la mente, liberada de cualquier contacto con la realidad, a menos que una volviera a invadir el césped, tenía la libertad de detenerse en cualquier reflexión que armonizara con el momento. Por casualidad, un recuerdo aislado de un antiguo ensayo sobre una visita a Uxbridge en unas vacaciones de verano me hizo pensar en Charland, o Saint Charles, como dijo Chisqueray, llevándose a la frente una carta de Lamb. Efectivamente, entre todos los muertos, les cuento mis pensamientos como se me vinieron a la mente, Lamb es uno de los más simpáticos. Uno a quien me habría gustado preguntarle cómo escribió sus ensayos. Es que sus ensayos son superiores incluso a los de Max Beerbohm, pensé, con toda su perfección, gracias al destello salvaje de imaginación, esa grieta luminosa de genialidad que los deja deformados e imperfectos, pero estrellados de poesía. Lamb debió de haber llegado a Uxbridge hace unos 100 años. Desde luego, escribió un ensayo, cuyo nombre se me escapa, sobre el manuscrito de uno de los poemas de Milton, Las idas tal vez, que encontró aquí. Lamb describió cómo le impactó pensar en la posibilidad de cualquier palabra en Lícidas. ¿Pudo haber sido diferente a lo que terminó siendo?
Pensar que Milton cambiaría las palabras de ese gran poema le parecía una especie de sacrilegio. Esto me llevó a recordar lo que pudiera deliciadas a divertirme adivinando cuál palabra pudo haber sido la que Milton habría cambiado y por qué. Luego se me ocurrió que el mismo manuscrito de Lamb había visto estaba tan solo unos 100 metros, de manera que podría seguir sus pasos a través del patio y llegar a esa famosa biblioteca que albergaba el tesoro. Además, recordé cuando emprendía mi camino, es en esa famosa biblioteca que también preserva el manuscrito de La historia de Henry Esmond de Shakespeare. Los críticos suelen decir que esta novela es la más perfecta de Shakespeare. Sin embargo, la artificialidad de su estilo, que imita el del siglo XVIII, dificulta la lectura. Según recuerdo, a menos que en efecto el estilo del siglo XVIII fuera natural para Shakespeare, lo cual podría comprobarse observando el manuscrito para ver si las modificaciones se hicieron a favor del estilo o del sentido, pero entonces se tendría que definir qué es estilo y qué es el significado, una cuestión que en este punto ya estaba a la entrada a la biblioteca. Debía haber abierto la puerta porque de inmediato apareció, impidiéndome el paso, como un ángel guardián partiendo una toga negra de unas alas blancas, un cabello canoso, apacible, aunque disgustado, quien se disculpaba en voz baja y me hacía retroceder porque las mujeres solo podían ingresar a la biblioteca si iban acompañadas de un profesor de la facultad o provistas de una carta de recomendación. Que una mujer haya maldecido una famosa biblioteca es un asunto totalmente indiferente para tal biblioteca. Venerable y apacible, con todos sus tesoros a salvo en su seno, duerme con complacencia y, por lo que a mí respecta, seguirá durmiendo siempre. Nunca despertaré esos ecos. Nunca solicitaré esa hospitalidad de nuevo. Jurada, indignada, mientras bajaba las escaleras. Todavía falta una hora para el almuerzo. ¿Qué debía de hacer? ¿Pasearme por la pradera? ¿Sentarme a la orilla del río? Sin duda era una encantadora mañana otoñal. Las hojas rojas se balanceaban al caer. Habría sido agradable cualquiera de las dos, pero me llegó la música a los oídos. Se estaba llevando a cabo una ceremonia o celebración. El órgano se lamentaba magníficamente cuando pasé por la puerta de la capilla. Incluso la gran tristeza del cristianismo se escuchaba en ese aire sereno, más como un recuerdo que como una tristeza misma. Hasta los quejidos de ese órgano antiguo parecían impregnados de paz. No deseaba entrar, así tuviera el derecho. Es posible que esta vez el bedel me detuviera para pedirme tal vez mi partida del bautismo o una carta de recomendación del decano. Eso sí, el exterior de estos magníficos edificios suele ser tan bello como el interior. También era bastante divertido ver la congregación reunida, entrando, saliendo, apretujada en la puerta de la capilla como abejas a la entrada de un panal. Muchos vestían todo de birrete, algunos llevaban estolas de piel sobre los hombros, unos iban empujando en sillas de ruedas, otros, aunque no pasaban la mediana edad, parecían figuras arrugadas y aplastadas bastante singulares, como langostas y cangrejos gigantes que se arrastran con dificultad por la arena de un acuario. En efecto, recostada contra la pared, me pareció que la universidad es un santuario de bichos raros que pronto se extinguirán si se les dejara en medio de la calle Strand para que lucharan por su supervivencia. Se me venían a la cabeza antiguas historias de viejos decanos y catedráticos. Decían que tan pronto escuchaban un silbido, el viejo profesor corría desbocado. Pero la venerable congregación se había entrado antes de que yo reuniera la valentía para silbar. Quedaba al exterior de la capilla. Como saben, sus altos domos y puntiagudos lo pueden ver, como un velero que siempre navega, pero nunca llega. Iluminados de noche,
a kilómetros de distancia a través de las colinas, podríamos suponer que hace tiempo esta plazoleta, con su césped al ras, sus construcciones descomunales y la capilla misma, había sido un pantano donde prosperaba la maleza y se revolcaban los cerros. Con seguridad, manadas de caballo y bueyes, pensé. Arrastraron la piedra en carretas desde condados lejanos. Luego, trabajadores incansables estabilizaron en orden, uno encima del otro, los bloques grises que me servían ahora de sombra. Después, los artistas trajeron sus vidrios pintados para las ventanas. Y, finalmente, los albañiles construyeron el techo con estuco y cemento. Espátula y palustre durante siglos. Todos los sábados, alguien debió haber derramado oro y plata de una bolsa de cuero en sus antiguas manos, porque lo más seguro es que en la noche iban a tomar cerveza y jugar bolos. Un torrente interminable de oro y plata, pensé. Debió haber manado perpetuamente en esta zona para seguir trayendo la piedra y pagarle a los albañiles para que nivelaran, zanjaras, cavaran y drenaran. En ese entonces estaban en la edad de la fe. El dinero se gastaba con generosidad para construir bien los cimientos de estos muros de piedra. Cuando se levantaron los muros, reyes y reinas y grandes nobles hacían llover todavía más cantidad de sus arcas para garantizar que aquí se cantara himnos y eruditos vinieran a enseñar. Se donaban tierras y se pagaban diezmos. Cuando terminó la edad de la fe y empezó la edad de la razón, seguía fluyendo el mismo caudal de oro y plata. Se otorgaron becas y se patrocinaron cátedras, solo que el oro y la plata no brotaban ahora en las arcas reales, sino de los cofres de comerciantes y productores, de las bolsas de hombres que habían amasado, digamos, una fortuna gracias a la industria, y devolvían, según sus testamentos, una parte cuantiosa de ella para financiar más cupos, más cátedras y más fundaciones en la universidad donde habían aprendido su oficio. De ahí surgían las bibliotecas y los laboratorios, los observatorios, los espléndidos equipos de costosos y delicados instrumentos que ahora se ponen en estantes de vidrio, donde siglos atrás prosperaba la maleza y se revolcaban los cerdos. Sin duda, cavilaba mientras me paseaba por la plazoleta, los cimientos de oro y plata parecían bien profundos y el pavimento se extendía firme sobre la maleza. Hombres con bandejas sobre la cabeza iban afanados de escalera en escalera. En las ventanas había maternas donde se abrían flores llamativas. En los salones resonaban los acordes del gramófono. Era imposible no reflexionar. Sin embargo, toda reflexión quedó interrumpida por el sonido del reloj. Era la hora del almuerzo. Es curioso que los novelistas tengan la costumbre de hacernos creer que los almuerzos son siempre memorables por algo muy ingenioso que dijeron o algo muy sabio que hicieron, pero rara vez escriben lo que comieron. Es parte de la tradición literaria no mencionar la sopa, el salmón y el pavo, como si la sopa, el salmón y el pavo no tuvieran ninguna importancia, como si nadie nunca se fumara un cigarrillo o se tomara una copa de vino. Sin embargo, yo me tomaré la libertad de contarles que en esta ocasión el almuerzo empezó con lenguado, servido en plato hondo, bañado, a elección del cocinero de la facultad, en una blanquísima crema, salvo por el toque de pintas de café aquí y allá, como las de los costados de una sierra. Después llegaron los perdices, pero si se imaginan un plato con un par de pájaros marrones pelados, están equivocadas. Las perdices, muchas y variadas, iban acompañadas de un séquito de salsas y ensaladas, picantes y dulces, cada una en su orden. Las papas, delgadas como monedas, pero no muy duras, las coles de Bruselas, frondosas como capullos de rosa, pero más suculentas. En cuanto nos hartamos del asado y su comitiva, el mesero silencioso, quien quizás era el mismo Bedel mostrándose más apacible, puso entre nosotros adornos en servilletas, un postre, todo azúcar que surgía de las olas,
Llamarlo pudín, así, asociarlo con arroz o tapioca sería un insulto. Mientras tanto, las copas de vino habían adoptado tonalidades amarillas y carmesís. Se habían vaciado, se habían vuelto a llenar. Así, poco a poco se habían iluminado. En el centro de la columna vertebral, que es la sede del alma. No esa difícil lucecita eléctrica que llamamos brillantez, que se prende y se apaga en nuestros labios, sino más profundo, sutil, subterráneo, resplandor que es la rica llama amarilla de la interacción racional. No hay necesidad de apurarse, ni de brillar, ni de ser más que uno mismo. Todos vamos al cielo y Anton Bondak nos acompaña. En otras palabras, qué buena parecía la vida, qué dulces sus recompensas, qué trivial este resentimiento o aquel agravio, qué admirable la amistad y la compañía de los nuestros. Cuando, mientras encendemos un buen cigarro, nos hundimos entre los cojines del mueble al lado de la ventana. Si por casualidad hubiera tenido a la mano un cenicero, si a falta de él no hubiera tenido que sacudir la ceniza por la ventana, si las cosas hubieran sido un poco diferentes de cómo terminaron siendo, me imagino que no habría visto yo un gato sin cola. La visión de ese animal abrupto y truncado caminando sin hacer ruido por el patio me cambió. Por un golpe de suerte de la inteligencia subconsciente, la luz emocional. Fue como si alguien hubiera dejado caer una sombra. Quizás el excelente vino del Rin iba perdiendo su efecto. Desde luego, cuando observo el gato Manx detenerse en medio del pasto como si también cuestionara el universo, parecía que algo faltara. Parecía que algo era diferente. Pero, ¿qué falta o qué ha cambiado? Me preguntaba mientras escuchaba la conversación. Para responder a esa pregunta tuve que pensarme fuera del salón, retroceder en el pasado, incluso antes de la guerra, e imaginarme la dinámica de otro almuerzo, organizado en salones no muy distantes de estos, pero diferentes. Todo era diferente. Los invitados, que eran muchos, jóvenes y de ambos sexos, continuaban mientras tanto la conversación, la cual transcurría de mil maravillas, plácida, libre y entretenidamente. A medida de que la charla avanzaba, la contrasté con el trasfondo de esta otra conversación. Y al compararlas, tuve la certeza de que una era la descendiente, la legítima heredera de la otra. Nada había cambiado, nada era diferente, salvo que... Aquí escuché con atención no todo lo que decían, pero sí el murmullo o la corriente que había detrás. Sí, era eso. Ese era el cambio. Antes de la guerra, en un almuerzo como este, la gente habría dicho exactamente las mismas cosas, pero el sonido habría sido diferente porque en ese entonces lo acompañaba una especie de tarareo, no articulado, sino musical, emocionante, que cambiaba el valor de las palabras. ¿Se podría traducir ese tarareo en palabras? ¿Se podría, acaso, con la ayuda de los poetas? Abrí un libro que estaba a mi lado y me encontré por pura casualidad con Anton Tyson, quien cantaba lo siguiente. Cayó una lágrima espléndida de la pasionaria que adorna la reja. Ya viene ella, palomía mía, amada mía. Ya viene ella, destino mío, vida mía. Ya se acerca y se acerca, llora la roja rosa. Viene tarde, se lamenta la rosa blanca. Atenta estoy, dice la espuela de caballero. La espero, susurra el lirio. ¿Era eso lo que los hombres tarareaban en los almuerzos de antes de la guerra? ¿Y las mujeres? Mi corazón es como un pájaro cantor que anida en un retoño recién regado. Mi corazón es como un manzano de gruesos frutos que arquean las ramas. Mi corazón es como una concha erizada que chapotea en un mar calmo. Más alegre que todos estos está mi corazón porque ha llegado mi amor. ¿Era eso lo que las mujeres tarareaban en los almuerzos antes de la guerra? Era tan ridículo imaginarse a las personas tarareando eso, incluso en un susurro, en los almuerzos antes de la guerra, que estalle de risa y tuve que justificarla señalando al gato Max.
que si se veía un poco absurdo, pobre animal, sin cola en medio del pasto. Si había nacido así o había perdido su cola en un accidente. El gato descolado, aunque se dice que existen algunos en la isla de Man, es más escaso de lo que se cree. Es un animal raro, pintoresco más que bello. Es curioso cómo cambian las cosas por una cola. Ya saben, es el tipo de cosas que una dice cuando se terminan un almuerzo y la gente empieza a buscar sus abrigos y sombreros. Este almuerzo, gracias a la hospitalidad del anfitrión, habría durado hasta bien entrada la tarde. El hermoso día de octubre se desvanecía. Caminaba por la avenida y caían las hojas de los árboles. Con suave contundencia, las puertas una tras otra parecían cerrarse detrás de mí. En cerraduras bien aceitadas, incontables bedeles encajaban una cantidad innumerable de llaves. Estaban asegurando la casa del tesoro por otra noche. Después de la avenida, se sale a una carretera. Se me olvida el nombre que, siempre y cuando se gire hacia el lado correcto, conduce hacia Fareham. Aunque había suficiente tiempo, la cena allí apenas se servía a las 7:30 y casi ni necesitaba cenar después de semejante almuerzo. Es extraño cómo un fragmento de poesía que nos queda en la mente y nos hace avanzar a su ritmo por el camino, esas palabras. Cayó una lágrima espléndida de la pasionaria que adorna la reja. Ya viene ella, paloma mía, amada mía. Bailaban en mis venas mientras caminaba deprisa hacia Henley. Luego, cerca de una presa que agitaba las aguas, cambié de ritmo y cambié. Mi corazón es como un pájaro cantor que anida en un retoño recién regado. Mi corazón es como un manzano. ¡Qué poetas!, exclamé. ¿Cómo se esclava el anochecer? ¡Qué poetas eran! En una especie de celos, supongo, por nuestra propia época, si bien estas comparaciones son tontas y absurdas, me pregunté si honestamente se podrían nombrar dos poetas que sean muy tan grandes como Tyson y Christina Rossetti. Lo fueron entonces. Por supuesto que es imposible compararlos, pensé mientras miraba esas aguas espumosas. El motivo preciso por el que esa poesía provoca tal abandono, tal éxtasis, es que celebra algún sentimiento que solíamos tener. En almuerzos antes de la guerra, tal vez. De manera que respondemos con facilidad y familiaridad sin tener que verificar el sentimiento o compararlo con alguno que tengamos ahora. Por el contrario, los poetas vivos expresan un sentimiento que en realidad se está fabricando y arrancando de nosotros en el momento. De entrada no lo reconocemos, por algún motivo, le tenemos con frecuencia, lo observamos con interés y lo comparamos celosas y sospechosamente con el viejo sentimiento que conocíamos. Ahí radica la dificultad de la poesía moderna. Y es por esa dificultad que uno no logra recordar más de 2 líneas consecutivas de ningún buen poeta moderno. Por esa razón, de que mi memoria me falló, el argumento flaqueó a la falta del material. ¿Pero por qué?, se veía preguntándome mientras me dirigía a Henley Galley. Dejamos de tararear en susurros en los almuerzos. ¿Por qué Alfred dejó de cantar? Ya viene ella, paloma mía, amada mía. ¿Por qué Cristina dejó de responder? Más alegre que todos está mi corazón porque ha llegado mi amor. ¿Podríamos culpar la guerra? Cuando se dispararon las armas en ese agosto de 1914, los rostros de los hombres y mujeres se tornaron tan vulgares a los ojos de los demás que se mató el romance. Sin duda fue impresionante, en particular para las mujeres con sus ilusiones de educación y demás. Ver los rostros de nuestros dirigentes a la luz del fuego artillería. Serían tan feos. Alemanes, ingleses, franceses. Tan estúpidos. Sin importar dónde se echa la culpa o a quién se le echa. La ilusión que inspiró a Tyson y a Christina Rossetti.
a cantar con tanta pasión por la llegada de sus amados es mucho más escasa ahora que entonces. Nos queda leer, mirar, escuchar, recordar. A fin de cuentas, ¿por qué culpa? Si era una ilusión, ¿por qué no alojé la catástrofe, la que hubiera sido? ¿Qué destruyó la ilusión y en lugar de ella estableció la verdad? Porque la verdad, esos puntos suspensivos marcan el lugar donde, en busca de la verdad, me pasé del giro hacia Farham. Sí. De hecho, ¿cuál era la verdad y cuál era la ilusión? Me pregunté. ¿Cuál era la verdad de esas casas, por ejemplo? Tenues y festivas, ahora con sus ventanas rojas en el crepúsculo, pero rústicas y rojizas y escuálidas, con sus dulces y sus cordones de botas. A las 9 de la mañana, los sauces y el río y los jardines a lo largo del río, vagos ahora con la sigilosa neblina y sobre ellos, pero dorados y rojos a la luz del sol. ¿Cuál era su verdad y cuál era su ilusión? Les ahorro las idas y vueltas de mis cavilaciones, porque no llegué a ninguna conclusión de camino a Hadley. Les pido también que supongan que pronto descubrí mi despiste sobre el giro y desanduve mis pasos hacia Farham. Como ya dije que era un día de octubre, no me atrevo a perder su respeto y a rasgar el buen nombre de la ficción al cambiar la temporada y describir lilias colgando de los muros del jardín, azafranes y tulipanes y otras flores de la primavera. La ficción debe de ser fiel a los hechos, pues entre más reales sean estos, mejor serán aquella. Eso nos dicen. Por lo tanto, todavía era otoño y las hojas todavía caían amarillas. Tal vez un poco más rápido que antes porque ya era de noche. Las 7:23, para ser precisa. Soplaba una brisa, del suroeste, para ser exacta. Aún así, había algo extraño en acción. Mi corazón es como un pájaro cantor que anida en un retoño recién regado. Mi corazón es como un manzano de gruesos frutos que arquean las ramas. Quizás las palabras de Cristina Rossetti eran en parte responsables de disparatado capricho, porque no era más que un capricho, por supuesto, de que la lila sacudía sus flores sobre los muros del jardín, de que las mariposas limoneras volaban con rapidez por todas partes, de que había polvo de polen en el aire. Soplaban un viento, no sé de cuál esquina, pero levantaba las hojas a medio crecer, dejando un destello plateado en el aire. Era el momento, entre las luces, cuando los colores se intensificaban, y los morados y dorados arden en los cristales de las ventanas como el latido de un corazón emocionado. Cuando, por alguna razón, se revela la belleza del mundo, y, ya pronta a perecer, aquí me metí en el jardín, porque alguien imprudente habría dejado la puerta abierta y parecía no haber vedeles alrededor. Entonces, la belleza del mundo que estaba tan pronta a desaparecer tiene dos aristas, una de la alegría y otra de angustia, que cortan el corazón en dos. Los jardines de Farham se extendían hasta mí el crepúsculo primaveral, salvajes y abiertos, y en el pasto alto, dispersos y dispuestos sin cuidado. Había narcisos y jacintos silvestres, los cuales probablemente no tuvieron un orden ni siquiera en los mejores tiempos, y ahora se sacudían con el viento. Se balanceaban como queriéndose arrancar al suelo. Las ventanas del edificio, curvas como las de los barcos, entre generosas olas de ladrillo rojo, cambiaban de limón a plateado, según el vuelo de las rápidas nubes de primavera. Había alguien en una meca, alguien también, aunque esta luz era fantasma nada más, medio reconocibles, medio visibles. Corría por el césped. ¿Nadie la detendría? Luego, en la terraza, como si saliera brevemente para tomar aire, para mirar el jardín, apareció una figura encorvada, formidable pero humilde, de frente prominente y con vestido desgastado.
¿Podría ser la famosa académica J.H. en persona? Todo era tenue, pero a la vez intenso, como si una estrella o una espada rasgara el manto que el crepúsculo había arrojado sobre el jardín, como el destello de alguna realidad terrible, porque suele aparecer de improviso del corazón de la primavera, porque la juventud... Aquí estaba mi sopa. La cena se servía en el gran salón comedor. La primavera ni siquiera estaba cerca. Era de hecho una noche de octubre. Todos estaban reunidos en el gran salón comedor. La cena estaba lista. Aquí está la sopa. Un caldo sin gracia. No había nada en ella con que estimular la imaginación. Habría podido ver a través del líquido transparente cualquier adorno que tuviera el plato. Pero este no tenía ninguno. Era un plato sencillo. Luego llegó la carne de res acompañada de ensalada y papas. Una trinidad modesta que hacía pensar en las ancas enlodadas del ganado en una feria, en lechugas de borros cespos y amarillentos, en regateos y baratijas, en mujeres cargando las bolsas del mercado el lunes en la mañana. No había motivos para quejarse de la comida diaria de la naturaleza humana, teniendo en cuenta que la provisión era suficiente y que los trabajadores de las minas de carbón se conformaban, sin duda, con menos. Siguieron ciruelas y pasas y flan. Ahora bien, si alguien se queja de las ciruelas pasas, incluso atenuadas con flan, son vegetales despiadados, porque frutas no son. De que son fibrosas como el corazón de un avaro y de que resuenan un líquido como el que podría correr por las venas de esos avaros que se han privado del vino y de la calidez durante 80 años y además no les han dado nada a los pobres. Ese alguien debería de reflexionar que hay gente cuya caridad llega hasta las ciruelas pasas. Después hubo galletas y queso. Aquí la jarra de agua pasaba de mano en mano porque las galletas por lo regular son secas y estas lo eran hasta la médula. Eso fue todo. La comida había terminado. Todos se levantaron arrastrando sus sillas, las puertas batientes se abrían y cerraban con violencia. Pronto el salón estuvo libre de cualquier rastro de comida y con seguridad quedó listo para el desayuno de la mañana siguiente. Por los corredores y las escaleras, la juventud de Inglaterra iba repiqueteando y cantando, pero le correspondía a una invitada, una forastera, porque yo no tenía más derecho aquí en Fareham que en Trinity o en Somerville, o en Britton o en Newnham o en Christchurch, decir, la cena no estuvo buena, o decir, ahora estamos Mary Staton y yo en su sala. ¿No podríamos haber cenado aquí solas? Porque si hubiera dicho algo así, habría estado inmiscuyéndome y tratando de descubrir los secretos de la economía de una casa que, para una persona externa, tiene una fachada muy fina de felicidad y valentía. No, una no podría decir nada por el estilo. Cierto es que la conversación pareció morir un momento, dado que el ser humano se construye de corazón, cuerpo y cerebro. Todo mezclado y no contenido en compartimentos separados. Como lo será sin duda en otro millón de años. Una buena cena es importantísima para una buena charla. Una no puede pasar bien, amar bien, dormir bien si no ha cenado bien. La luz en la columna vertebral no se ilumina a punta de carne de res y ciruelas pasas. Es probable que todos vayamos al cielo que Anton van Dyck. Ojalá se nos una a la próxima esquina. Ese es el dudoso y limitante estado mental que produce el comer carne de res y ciruelas pasas al final del día laboral. Por fortuna, mi amiga, profesora de ciencia, tenía en su alacena una botella chata y unas copitas. Aunque debíamos haber empezado comiendo lenguado y perdiz, y entonces nos acercaríamos al fuego para reparar un poco los daños del día vivido. Después de un minuto más o menos, ya nos movíamos con soltura entre todos esos temas de curiosidad e interés que se forman en la mente cuando alguien en particular está ausente y que se habla con tranquilidad cuando se está con ese alguien de nuevo.
que uno se casó, otro no, que una piensa esto, la otra esto otro, que uno ha mejorado sin que nadie se dé cuenta y que el otro, muy sorprendentemente, se volvió malo. Con todas esas especulaciones sobre la naturaleza humana y el carácter del grandioso mundo en el que vivimos, se brotan con naturalidad de tales comienzos. Sin embargo, mientras hablábamos de estas cosas, me di cuenta con vergüenza de que había corrientes que se interceptaba por su propia voluntad y que transportaba todo hacia su propio fin. Podríamos estar hablando de España o Portugal, de libros o de caballeros de carrera, pero el interés real de lo que decíamos no era ninguna de esas cosas, sino una escena de albañiles en un techo alto hace unos 5 siglos. Reyes y nobles trajeron tesoros en inmensos sacos y los enterraban. Esta escena no dejaba de tomar vida en mi mente y se ponía al lado de otra de vacas flacas. Una plaza de mercado llena de lodo, lechugas marchitas y corazones avaros. Estas dos imágenes, desarticuladas y desconectadas y absurdas, no paraban de juntarse y luchaban la una con la otra. Me tenían a merced de ellas. Lo mejor, a no ser que tergiversara toda la conversación, era sacar a relucir lo que tenía en la mente para que, por suerte, se desvaneciera y se pulverizara como la cabeza del rey muerto cuando abrieron su ataúd en Windsor. Así pues, en pocas palabras, le hablé a la señorita Seaton sobre los albañiles que habían estado todos esos años en el techo de la capilla y sobre los reyes y reinas y nobles que cargaban sacos de oro y plata a la espalda para embutirlos en la tierra. Luego le hablé de cómo los grandes magnates financieros de nuestros tiempos llegaron para entregar cheques y bonos, supongo, donde los otros habían entregado lingotes y trozos de oro en bruto. Todo eso ya sé bajo los edificios de acá, dije. Pero en ese edificio donde nos encontrábamos ahora, ¿qué hay debajo de sus valientes ladrillos rojos y sus descuidadas hierbas salvajes de su jardín? ¿Qué fuerza hay detrás de esa vajilla sencilla de porcelana que utilizamos para cenar? Y aquí me siento antes de que me pudiera impedirlo, la carne de res, el flan y las ciruelas pasas. Pues, dijo Mary Seaton, alrededor del año 1860, pero te sabe la historia, dijo tal vez aburrida del relato. Se alquilaban habitaciones, continuó. Se creaban comités, se enviaban sobres, se redactaban circulares, se tenían reuniones, se leían cartas en voz alta. Fulano prometió tanto. Por el contrario, el señor no da ni un penique. El Saturday Review fue muy irrespetuoso. ¿Cómo podemos recaudar fondos para pagar las oficinas? ¿Organizamos un bazar? ¿Podríamos encontrar a una hermosa joven que se siente en primera fila? Busquemos lo que John Stuart Mill dijo al respecto. ¿Alguien puede persuadir al editor de publicar una carta? ¿Podemos pedirle a Lady que firme? Lady está por fuera de la ciudad. Es probable que las cosas se hicieran así hace 70 años y era un esfuerzo prodigioso y se gastaba mucho tiempo en eso. Fue solo después de una larga lucha y con la mayor dificultad que lograron reunir 30.000 libras. Así que, por obvias razones, no podemos tener vino, ni perdices, ni sirvientes que lleven platos de estaño en la cabeza, dijo. No podemos tener sillones ni habitaciones separadas. Las comodidades, dijo citando algún libro, tendrán que esperar. Tan solo pensar en todas esas mujeres que trabajaban año tras año para reunir a duras penas 2.000 libras, y aunque lograran conseguir 30.000 libras entre todas, estallamos irritadas por la reprobable pobreza de nuestro sexo. ¿Qué estaba haciendo nuestras madres entonces que no tuvieron riqueza que dejarnos? ¿Empolvándose la cara? ¿Asomándose a las ventanas de los almacenes? ¿Alareando bajo el sol en Monte Carlo? Había algunas fotos en la repisa. Es posible que la madre de Mary, si esa era su foto, hubiera sido una derrochadora en su tiempo libre.
Tuvo 13 hijos con un ministro de la iglesia, pero en tal caso, la alegría y disipación le habrían dejado muy pocos rastros de disfrute en el rostro. Tenía un cuerpo desgarbado. Era una señora mayor con un chal a cuadros abrochado por un camafeo grande. Estaba sentada en el sillón de mimbre, tratando de que un spaniel mirara a la cámara, con la divertida pero forzada expresión de alguien que está segura de que el perro se moverá en cuanto brille el flash. Ahora bien, si la señora Seaton hubiera elegido los negocios, si se le hubiera convertido en fabricante de seda artificial o magnate de la bolsa de valores, si hubiera dejado 200 o 300,000 libras a Fareham, podríamos estar cómodas esta noche, y el tema de nuestra conversación podría ser arqueológica, la botánica, la antropología, la física, la naturaleza del átomo, las matemáticas, la astronomía, la relatividad, la geografía. Si tan solo la señora Seaton, su madre y su abuela hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y lo hubieran donado, como sus padres y sus abuelos, para crear fundaciones y cátedras y premios y becas destinadas para su propio sexo, podríamos haber cenado muy cómodamente. Aquí, solas, carne de ave con una botella de vino, sin exagerar, podríamos haber anhelado una vida placentera y honrable al amparo de una de las profesiones patrocinadas con benevolencia. Podríamos haber estado explorando, escribiendo, soñando despiertas con venerables lugares del planeta, meditando sentadas en la grada del Partenón, o yendo a la oficina a las 10 y regresando a casa tranquilamente a las 4:30 para escribir un poco de poesía. No obstante, si la señora Seaton y sus semejantes hubieran empezado a hacer negocios a los 15 años, no existiría Mary. Ahí era donde fallaba el argumento. Le pregunté a Mary qué pensaba al respecto. Entre las cortinas estaba la noche de octubre, calmada y adorable, adornada con 1 o 2 estrellas enredadas en los árboles amarillos. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu participación y a sus recuerdos? Porque había sido feliz con su familia, a pesar de lo numerosa. De juegos y discusiones allá en Escocia, país que nunca se cansa de elogiar por finura de su aire y la calidad de sus tortas, con el fin de que Fareham hubiera recibido una donación de 50,000 libras con tan solo una firma. Es que para patrocinar una facultad se necesitaría suprimir por completo a la familia, pues ningún ser humano lograría amasar una fortuna y dar a luz a 13 hijos. No pudimos analizar los hechos. Primero son 9 meses antes de que nazca el bebé. Luego nace el bebé. Después son 3 o 4 meses alimentándolo. Después de eso se necesitan con seguridad unos 5 años para jugar con el bebé, pues al parecer a los niños no se les puede dejar correr por ahí en la calle. ¿Quiénes los han visto correteando libres en Rusia? Dicen que el espectáculo no es placentero. También se dice que el carácter de una persona se forja durante los primeros 5 años de vida. Si la señora Seaton, le pregunté, se hubiera dedicado a ganar dinero, ¿qué tipo de recuerdos de juegos y discusiones tendrías? ¿Qué habrías conocido en Escocia? Y su fino aire y sus tortas y todo lo demás. De todos modos, no tiene sentido hacernos estas preguntas porque nunca hubiera llegado a existir. Además, es igual de inútil preguntarse qué habría pasado si la señora Seaton, su madre y su abuela hubieran amasado una gran fortuna y la hubieran destinado a construir los cimientos de la facultad y la biblioteca. Porque en primer lugar, era imposible que ganara dinero. Y en segundo lugar, así hubiera sido posible, la ley les negaba el derecho de ser dueñas del dinero que ganaban. Fue apenas durante los últimos 48 años que la señora Seaton pudo ser dueña de sus propios peniques. Durante todos los siglos anteriores habría sido propiedad de su esposo, algo que quizás pudo haber influido en mantener a la señora Seaton, su madre y su abuela al margen de la bolsa de valores. Cada penique que gane, pudiera haber dicho, me lo quitarán y lo único que seguirán, según disponía mi esposo, tal vez para crear una beca o hacer donaciones de una fundación en Balliol o Kings. Por eso, ganar dinero, incluso si pudiera, no es algo que me interese mucho. Mejor que de eso se encargue mi esposo.
De todas formas, así la culpa la tuviera o no la señora mayor que miraba el España, no cabía duda de que por una u otra razón nuestras madres habían manejado muy mal sus asuntos. No pudieron ganarse ni un penique para comodidades, perdices y vinos, pedeles y césped, libros y cigarrillos, bibliotecas y ocio. Elevar muros desnudos desde la tierra fue el máximo esfuerzo que pudieron hacer. Así hablamos al pie de la ventana observando cómo miles observan cada noche los domos y las torres de la famosa ciudad que se extendía ante nosotras. Era muy bella, muy misteriosa a la luz de la luna otoñal. La vieja piedra se veía bastante blanca y venerable. Pensaba en todos los libros reunidos allá, en los retratos, colgados en salones artesonados de viejos prelados e ilustres personajes, en las ventanas pintadas que estarían proyectando extrañas esferas y medialunas en la calle, en las lápidas y los monumentos, en las inscripciones, en las fuentes y el pasto, en el silencio de los salones, que dan al silencio de los patios, y, discúlpenme el pensamiento, también en los excelentes cigarros, la bebida y los hondos sillones, y las agradables alfombras, en la cortesía, la genialidad, la dignidad, que son el fruto del lujo y la privacidad, y el espacio, ciertamente. Nuestras madres no nos habían proporcionado nada similar. Las mismas a quienes se les había dificultado reunir 30,000 libras, las mismas que dieron a luz a 13 hijos para ministros de la religión en St. Andrews. Entonces regresé a mi posada y, mientras caminaba por las calles oscuras, pensaba en esto y aquello. ¿Cómo una piensa al final del día laboral? Reflexionaba sobre el por qué la señora Seaton no tuvo dinero que dejarnos, sobre el efecto de la pobreza tiene en la mente, sobre el efecto que la riqueza tiene en la mente. Pensaba en los extraños ancianos con estolas de piel sobre los hombros a quienes había visto esa mañana y recordaba cómo, si alguien silbaba, uno de ellos salía corriendo. Pensaba en el órgano resonando en la capilla y en las puertas cerradas de la biblioteca. Pasaban desagradablemente de que es que te pidan el acceso. Pensaba en que es peor quizás que te impidan la salida. Y, pensando en la seguridad y prosperidad de un sexo, y en la pobreza e inseguridad del otro, y en el efecto de la tradición y de la falta de tradición en la mente de un escritor. Me pareció, al fin, que era hora de enrollar la piel arrugada del día, con los argumentos, las impresiones, la indignación y la risa, y arrojarla al acero. Miles de estrellas resplandecían en el desierto azul del cielo. Parecía estar sola en medio de una sociedad indescifrable. Todos los seres humanos estaban dormidos, acostados boca abajo, mudos. Nadie parecía gritar las calles de Uxbridge. Incluso la puerta del hotel se abría de par en par al contacto de una mano invisible. Ni un botón estaba alerta para alumbrarme el camino hasta la cama. Así de tarde era. Pues bueno, esto fue el capítulo 1. Por lo pronto, déjenos qué les ha hecho eco de esta lectura para que vayamos discutiéndola. Espero que disculpen mi mala pronunciación y a veces mi mala dicción, pero espero que hayan disfrutado también de la interpretación. Les recuerdo que en Corpo Gensen nos pueden encontrar en todas las redes sociales de esta forma. Tenemos acompañamiento psicológico, nutricional, tanatológico y sexológico. Bye.